I got tired to see me face. Can't get me out of the race. Oh man, you said I'm in your place. And then you drive back yard. Vamos a hablar de salud en este bloque y vamos a hablar de una institución muy querida por todos los santafesinos, fundamentalmente los que tenemos hijos y en algún momento hemos pasado por la guardia de la Lacia. Vamos a hablar de las cirugías, de cosas positivas que pasan en este hospital. Está con nosotros el director. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por venir. Un gusto. Es complejo el término, toracoscopia o pocoscopía. Sí. Son cirugías, o sea, son las cirugías que antes se hacían a cielo abierto, se abría el paciente, ahora son por endoscopía, o sea, se hace un pequeño orificio y por ese orificio se hacen las cirugías. Es más, las que se hicieron ahora son cirugías sobre todo esofágicas, ¿no? La verdad que son cirugías que llevó un entrenamiento de todo el equipo de salud, sobre todo los cirujanos y el resto del personal, de bastante tiempo para lograr esto, que bueno, en este momento se hizo junto con un equipo del Garrahan. Después muy probablemente ya se puede hacer el hospital libre, no solo. Y cuando uno habla de poco invasiva, ¿qué implica para el paciente? Más allá de usted decía, bueno, ahora es mucho más sencillo, es apenas una incisión. ¿Cómo es la evolución de los pacientes? Porque estamos hablando de niños muy chiquitos. Sí, tiene una diferencia muy importante. En días de internación, en riesgo para el paciente, menor cantidad de días de internación, de entre 12 y 14 días que llevaba la cirugía anterior, a llevarla a entre 2 y 4 días, es mucha cantidad y lo que hace eso es que el paciente tenga menos riesgos. Ya al hacer una herida más pequeña, el paciente al estar menos tiempo tiene menos riesgo de contraer algún proceso dentro del hospital. Sí, las infecciones intrahospitalarias. Nosotros estamos tratando de tener mucho cuidado con lo que se llaman ahora infecciones asociadas al cuidado de la salud. Por eso el hecho de que el paciente esté la menor cantidad de tiempo internado es muy importante. Y además el menor riesgo del paciente, ¿no? Claro. Al tener una cirugía menor y menor dolor. Eso es muy importante, el menor dolor, o sea, es menos tiempo de dolor. ¿Por qué se llega a este tipo de intervenciones? ¿Qué es lo que sufre? Claro, ¿qué tipo de patología sufre el paciente para llegar a este tipo de intervenciones? La que se hicieron ahora son atresia de esófago, es una malformación del esófago que hace que no tenga la conexión habitual entre la boca y el estómago, sino que, bueno, tiene un stop, o sea, no conecta al estómago o tiene alguna conexión a otro lugar, que puede ser la tráquea, uno de los lugares, ¿no? Bueno, hay que hacer esa corrección. A veces se puede hacer en un solo paso y a veces se hacen en varios pasos. ¿Y son cirugías muy solicitadas dentro de lo que recibe la demanda del hospital? Son cirugías, no es una cantidad tan importante, pero yo lo que le diría que del interior del país, nuestros cirujanos son los que más casuística deben tener en atresia de esófago. Sobre todo el jefe de cirugía nuestro tiene mucha cantidad de pacientes, yo diría más de 100 pacientes operados con una patología que no es de las más frecuentes, ¿no? Con estas dos que se han hecho de manera exitosa, usted decía, con personal que vino desde el Garrahan, ¿es posible que en el futuro se evite directamente la derivación de chicos que hoy atienden en el Alasia? Sí, esa es la idea. Igualmente, actualmente se evitaba la derivación, pero la diferencia es esta, que ahora se hace una cirugía distinta con un menor riesgo para el paciente. No solo esas, sino cirugías pulmonares, de extracción de algún lóbulo pulmonar o de pleura, la capa que recubre el pulmón, se pueden hacer por este tipo de cirugías y bueno, ya se estaban haciendo, hay cirujanos que hacen cosas bastante específicas dentro de los cirujanos generales nuestros. Por ejemplo, hay algunos que se dedican a pulmón, otros que se dedican
el pectus excavactum, digamos. Otros cirujanos que se dedican más a atresia de esófago. Tenemos otras cirugías que se hacen, por ejemplo, lo que se llama Hirschsprung, que es una enfermedad que hace que el paciente no tenga posibilidades de emitir la materia fecal, entonces produce una dilatación intestinal y eso puede producir algún tipo de problemas, ¿no? Esas cirugías se hacen en el hospital. ¿Y cómo es el funcionamiento del quirófano? Porque usted mencionó varias patologías, sabemos que además el hospital trabaja mucho en tema de cardiopatía. ¿Cuántas cirugías se hacen, digamos, por mes, por año en el hospital? No, y por año aproximadamente son 1.200 cirugías de cirugía general. Sí. Después, si empezamos a hablar de las otras cirugías, que hay equipos quirúrgicos de otorrinolaringología, ahí que se hacen los implantes cocleares, claro, que bueno, la verdad que están saliendo muy bien los chicos de esas cirugías. Después tenemos otra área importante, es la de traumatología, que la verdad que es un sector que atiende muchísimo en el hospital. Hay muchas cirugías de urgencia, casi toda la patología traumatológica llega al hospital de niños, y las cirugías se hacen en el momento, y bueno, y después están las otras cirugías que son las programadas. Hay cirugías de neuroortopedia, las cirugías de otorrino que ya dijimos, las cirugías de urología, o sea, la parte renal y urológica. Bien, me va a faltar alguna. Sí, pero el espectro es bastante grande. Sí. Perdón, y la otra que es importante que usted decía, la cirugía cardiovascular, claro, ¿no? Claro. Igualmente el hospital por ahora, las cirugías cardiovasculares que hace son las menos complejas. Recién hablábamos, antes de ingresar a la nota, sobre lo grande que es el funcionamiento del hospital. Usted daba un pantallazo solamente del tema cirugías. ¿Cuáles son los próximos desafíos y con qué realidades se enfrentan fundamentalmente en la guardia? Recién mencionaba el tema de las urgencias que se atienden y de la alta demanda también en traumatología. ¿Esta es el principal, digamos, caliente, digamos, foco caliente o brasa caliente que tienen ustedes? Sí, nosotros tenemos, la verdad que todos los problemas y los déficits que se producen en el hospital son por el crecimiento que tuvo el hospital. Tenemos por momentos déficit en los consultorios de especialidades. Realmente el hospital no hace y no tendría que hacer consultorio pediátrico, en el sentido que esos consultorios de atención del niño sano y todo eso tendrían que estar en los centros de salud. La atención tiene que ser en el hospital de especialidades. Lo que pasa es que ha crecido tanto que no tenemos mucho lugar ya en consultorios. Nuestra idea era, como se concentraba la mayoría de la atención de los pacientes a la mañana, empezamos a hacer algunos consultorios a la tarde, y la tendencia es esa, hacer consultorios mañana y tarde como para poder prolongar el trabajo del hospital a la tarde. Porque el hospital trabajaba mucho a la mañana hasta la 1, y después de ese horario, la verdad que a la tarde se hacía muy poco. ¿Cuál fue la situación con la gripe, con las enfermedades? Desde el Ministerio se manifestaba que, por lo menos en casos de gripe A, no atacaba tanto a los chicos, sí algunos otros virus propios de la estación, pero no tanto la gripe A. Igualmente con enfermedades respiratorias tuvieron una alta demanda. ¿Cómo se fue trabajando en el hospital? Y si ya pasó el pico, digamos, que más allá que el frío continúa y se estima que va a continuar. Sí, nosotros tuvimos una muy alta demanda. Igualmente tuvimos muy pocos casos de gripe A. Sí. La mayoría de los casos fueron de virus sincicial respiratorio. Tuvimos una alta demanda, hubo que abrir sectores de terapia intensiva para pacientes en asistencia respiratoria. Tuvimos hasta 24, 25 pacientes en asistencia respiratoria. La terapia nuestra tiene 12 camas, o sea que se abrieron el doble, digamos, 3 o 14, exactamente, se duplicó. Eso hizo, bueno, un trabajo muy intenso de todo el personal de enfermería, los médicos de terapia, las mucamas. El trabajo es mucho más arduo, la verdad que han trabajado muy bien.
Igualmente tuvimos la posibilidad de abrir algunas habitaciones más y eso hizo que este sea el primer año en que no tenemos hasta el momento que suspender cirugías. Todos los años, nosotros 2 o 3 meses, y a veces 4, suspendíamos todas las cirugías programadas debido a que teníamos que utilizar las camas para los pacientes que venían con los cuadros respiratorios. Este año no lo suspendimos hasta el momento. Las únicas cirugías que se suspendieron son los pacientes que ingresaron con cuadros respiratorios, que estaban programados, ingresaban con cuadros respiratorios y no se podían realizar. Más allá de reforzar las camas para la internación, ¿hubo que también reforzar el personal? Sí. Sí, tuvimos, con personal tuvimos varios problemas. A pesar de que nos dieron el refuerzo del personal, también hubo personal que sufrió las consecuencias del invierno, ¿no? Claro. Y tuvimos, la verdad que, muchas bajas por esta causa. Pero bueno, la verdad que por el momento se está manejando bien. Y otra situación que nos fue favorable es que desde el Ministerio se ampliaron los horarios en los centros de salud. Eso yo creo que disminuyó bastante la consulta en la guardia. ¿Está bajando la demanda igualmente ahora? El pico, según el Ministerio, se había dado hace 2 semanas, mejor dicho, en los primeros días del mes de mayo, entre mayo y junio. Sí. No sé ahora, igualmente, si es lo mismo se puede analizar en los otros hospitales que en el Hospital Niño, pero ven que ha bajado, ha descendido un poco la demanda. Sí, ha bajado la demanda en guardia. Lo que sucede todos los años es que cuando comienza a bajar la demanda en guardia, persiste en terapia intensiva, porque comienzan a ingresar las complicaciones de los cuadros virales. Sobre todo va a disminuir mucho ahora que empiezan las vacaciones de julio, y lo que suele suceder es que hay un rebote post vacaciones. O sea, es de suponer que a fines de julio tengamos, no lo que fue ahora, pero un pequeño pico, ¿no? Bueno, doctor, en más de una oportunidad lo hemos consultado sobre este tema. Tiene que ver con el ingreso de niños fruto de la violencia, fruto de los accidentes de tránsito. Esto ha menguado, por lo menos desde el punto de vista informativo. Nosotros no tenemos cuenta de hechos en los últimos, por lo menos en el último mes. Sí, en invierno es típico. Habría que ver ahora qué pasa en vacaciones. O sea, en vacaciones es muy probable que disminuyan los cuadros respiratorios, pero tengamos algunos accidentes. Por eso la idea, bueno, es tratar de prevenir, ¿no? Sobre todo ahora en invierno, cuando la gente sale de vacaciones, uno se da cuenta que, bueno, neblina, es más difícil, yo supongo que es más difícil manejar que en verano, ¿no? Bueno, doctor, le agradecemos la gentileza de haberse acercado a charlar con nosotros sobre la realidad del hospital, las noticias, lo bueno que tiene el funcionamiento de tanta gente a diario, 24 horas se trabaja en el hospital. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Pausa, ya regresamos.